Bien amigos, feliz día, ya estamos al otro día, miren cómo amaneció hoy la capital de North Carolina, Raleigh. Bien amigos, ahorita estamos saliendo de nuestra casa para mostrarle a ustedes cómo sería el movimiento de Raleigh en cuanto a una nevada. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar cómo se vive y cómo transcurre Raleigh en las nevadas. ¿Será que se congelará todo? ¿Cancelarán todas las actividades? ¿Puedes ir a trabajar o no? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo, así que quédate hasta el final de este video. Bien amigos, en este momento es viernes en la noche y está empezando la nevada aquí en Raleigh. Este video es para que tengan una demostración de cómo se viven las nevadas aquí en Raleigh. Y la verdad es que son totalmente diferentes a otros estados. Así que si tenías el temor de que Raleigh fueran nevadas fuertes, esta es la prueba de cómo comenzó y mañana van a ver cómo terminó. Aquí les estoy dejando otra toma para que vean más claro de cómo se ve. Así que así empezó la nevada. Ve que está un poquito el piso ya blanco, tapado, está bastante frío. Pero mañana en la mañana vamos a ver cómo se ve Raleigh en vuelo de dron y el downtown y todas las zonas cercanas aquí al downtown. Bien amigos, feliz día, ya estamos al otro día, miren cómo amaneció hoy la capital de North Carolina, Raleigh. En la mañana, una super capa de nieve, pero bien buena, a pesar de que ya sabemos que Raleigh no es el lugar donde más nieve cae aquí en North Carolina. Ya lo habrán visto en nuestro video de las montañas de North Carolina, pero miren, cayó una buena nevada, miren cómo están mis piecitos. Por ahí caminé temprano con Luna para que salieran y vieran cómo está. Wow, ya no se ve ni siquiera el buzón. Miren cómo están las calles, así que al rato, después que nos preparemos, vamos a salir un momentico a grabar las capitales del estado, a ver cómo se encuentra el día de hoy. Bien amigos, ahorita estamos saliendo de nuestra casa para mostrarle a ustedes cómo sería el movimiento de Raleigh en cuanto a una nevada. Así que vamos a ver. Obviamente nuestra casa no está en una avenida principal y como ya pueden ver, no está totalmente limpia. A diferencia de cuando fuimos a las montañas, obviamente aquel es un sitio turístico, inmediatamente limpian, pero aquí se supone que en las urbanizaciones pequeñas, en la parte de dentro, no limpian. Vamos a ver ahora si podemos llegar hasta el downtown para mostrarle a ustedes cómo se ve el downtown completamente nevado. Obviamente, como ya ven, esta está más despejada porque ya esta es una avenida alterna, o sea, no es de la urbanización como tal, sino las avenidas ya sería intermedia y como pueden ver está más limpia. Ustedes pueden ver ese carro que viene ahí, yo voy a dejar que se acerque y van a notar la diferencia. Esto que están viendo es mi vidrio de nuestro carro, pero nosotros tenemos garaje. Miren, el que no tiene garaje, miren cómo tiene que salir. Bien amigos, como ya observaron todas esas imágenes, allí estábamos saliendo el día después de la nevada y que prácticamente era la segunda nevada que estamos viviendo aquí en Raleigh, porque en la primera nevada nosotros estábamos en las montañas, que de hecho por allá obviamente las nevadas sí son mucho más fuertes y ya tenemos 3 videos que cuando terminen este pueden ir a ver para que vean la diferencia entre las montañas de North Carolina y aquí en Raleigh. El punto de este video es mostrarles que aquí en Raleigh las nevadas no paralizan muchas actividades. De hecho, en la actualidad han anunciado 3 nevadas. Una primera, que era cuando nosotros estábamos en las montañas, que en realidad no cayó exactamente en Raleigh nada. Y la segunda fue esta que acabamos de mostrarle aquí, que obviamente ese segundo día no pudimos salir, preferimos dejarlo para ir en la tarde cuando ya el sol había calentado y las calles estaban mucho más limpias. Porque aquí en Raleigh, a diferencia de otros sitios como Nueva York, Chicago, Washington, incluso esos estados que están para más arriba, obviamente no limpian constantemente como por allá. Entonces nosotros decidimos esperar hasta la tarde. La tercera nevada aquí, pues en realidad no fue nada, fue simplemente un spray. Simplemente queremos decir con esto que en realidad en Raleigh, entre 1 o 2 nevadas fuertes,
son las que más se pueden presentar, así que definitivamente no van a tener que sufrir tanto con el lado de la nieve. Nosotros exactamente esperamos en la tarde para hacer todo este recorrido que están viendo por aquí. Nos fuimos a pasear por el downtown, por algunos parques, y obviamente estaba ya como el rastro de que muchas personas salieron a jugar, porque es lo que aprovecha la gente, salir a jugar, salir a pasear un rato con sus mascotas, y por supuesto el que tiene la oportunidad pues aprovecha, si no está cerca de su casa alguna lomita, deslizarse en esos parques, porque es la costumbre aquí en Raleigh. Amigo, aquí vamos a hacer una compra de desayuno, tú sabes. Pero también queremos demostrarle que anoche hubo una nevada, una supuesta nevada, tormenta que iba a llegar. Y mira cómo está Chick-fil-A, que es donde vinimos a comprar el desayuno hoy. Y mira, no hay nieve, no hay nada, todo no se ha paralizado en absoluto. Así que ya saben que en Raleigh la vida continúa después de la supuesta nevada, porque aquí casi no cae nieve. Bueno, como pueden apreciar, miren, la nieve supuestamente cayó anoche, pero esa nieve que está ahí, esos montones que están viendo, son de la semana pasada, que cuando limpiaron y acumularon ahí. O sea, esta es la tercera nevada que nos cae aquí en Raleigh, creo que es la segunda, pero sería, de anoche pasó toda la noche nevando. Mira la cantidad de nieve que hay, o sea, casi no hay nieve, eso es lo que pasa aquí en Raleigh. La verdad es que las nevadas aquí son muy escasas o muy poquitos, a diferencia de la temperatura, que sí es un poquito baja, pero no tan baja como en estados más arriba al norte, como Washington o Nueva York. Este shopping center está normal, está trabajando normal. Se dan cuenta, no hay nieve por ningún lado. O sea, esto es una nevada normal aquí en Raleigh, la capital de North Carolina. No estamos acostumbrados a que caigan cantidades exorbitantes de nieve, no pasa, muy rara vez pasa. Y cuando cae una vez al año o 2 veces, máximo 3, como es el caso que hemos visto ahorita, pero son nevaditas así que ven, ni aparece la nieve en la grama a veces. O sea, la que usted ven es la que se acumula cuando limpia, una nevada más o menos fuerte, el resto solamente cae. Ahora, más sin embargo, si viven en las montañas, ya es otra cosa. Bien, amigos, y ahora con respecto al transporte público, ¿se ve afectado por las nieves aquí en Raleigh? La verdad es que la respuesta es no. No se ve afectado en ningún momento. Aquí el clima no es tan severo como para detener los autobuses, como para que todo se detenga. Como ya se pudieron dar cuenta en las imágenes que les estamos mostrando, las carreteras las limpian muy rápido, a pesar de que no ven tantas máquinas como pudieron verlo en el video de las montañas. Aquí la nieve se derrite muy rápido. Aquí las temperaturas no son tan altas como o tan bajas, disculpen, tan bajas como pudiera ser en Nueva York, Washington o Chicago. Aquí la nieve casi no afecta tu cotidianidad, tu vida. Así que si tú dependes del transporte público para ir a trabajar o ir a alguna actividad, no te vas a ver problemas o vas a tener efectos, porque la nieve en ningún momento te va a permitir no salir a hacer tus cosas. Bien, y si pensabas que ibas a tener que comprar muchas herramientas para quitar nieve y hielo aquí en Raleigh, como puedes ver las imágenes de las montañas, no, aquí no vas a necesitar nada de eso, porque la verdad, si tienes garaje o no tienes garaje, la única herramienta que creo que vas a necesitar va a ser esta cosita que ves aquí, y es más que todo para quitar el hielo que se congela el vidrio en las mañanas o las noches mientras tu carro duerme afuera. Pero si tienes garaje no te vas a ver afectado en absoluto con respecto a tener que padecer con que tienes que descongelar tu carrito o no. O sin embargo puedes comprar también una lona para cubrirlo, y es más que todo para evitar que se congele el vidrio en esta temporada de invierno, donde solamente lo que afecta de verdad es el congelamiento, pero nieve en absoluto. Mucha gente ni compra esos cobertores, como podrán ver las imágenes. La gente no tiene necesidad de comprar el cobertor. Más que todo sería como para proteger la pintura de tu carro, como para cuidarlo un poquito más, pero no porque en la mañana no vas a poder prender el carro, no vas a ver nada. No, muy rara vez lo vas a hacer, y si lo prendes en cuestión de minutos, ese vidrio ya está descongelado y puedes salir a trabajar normalmente un día a día. Así que la única herramienta que vas a necesitar para sobrevivir la nieve en Raleigh es esto. Y vamos a hacer una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas todo el contenido que subimos a nuestro canal. Por supuesto, además, hacer clic allí en la campanita para que así tú te notifiques cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de toda la información que mostramos aquí o todas nuestras aventuras. Y por supuesto, recuerda además seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que estés al tanto de dónde estamos grabando todos estos videos para ti.
Bien amigos, y con respecto a la cancelación de actividades, en este caso, las principales actividades que se cancelan son las escolares, pero es porque obviamente recuerden que es con niños, con personas o con personas que son menores de edad, y obviamente ellos se cuidan mucho de eso. Y por ejemplo, en estas 3 últimas nevadas, ellos han cancelado la noche anterior las actividades, si tienen actividades deportivas o si tienen actividades extracurriculares, y empiezan a cancelarlas desde la noche. Ellos te mandan mensajes o inclusive te mandan correos, así que por ese lado no es que vas a enviar a tu niño para la escuela y no vas a saber si hay o no hay clase. Ellos siempre van a estar en contacto contigo, inclusive te la cancelan el día anterior. En estas últimas 3 nevadas que han hecho ellos, han mandado mensajes la noche anterior para cancelar el día siguiente, y cuando fue la nevada más fuerte, inclusive cancelaron el día lunes, porque casualmente la nevada fue un viernes. Entonces fue tan frío que ellos decidieron, por cuestiones de seguridad, por los niños obviamente, cancelar inclusive el día lunes. En los casos cuando por ejemplo las nevadas no son tan fuertes como han sido las 2 otras nevadas que han sido súper suaves, el detalle aquí no es tanto la nevada, sino el congelamiento. Y entonces es lo que ellos llaman como hielo negro, que es un hielo obviamente que tú no lo vas a ver, y por precaución, porque inclusive hubo accidentes ya anteriormente de autobuses y de personas obviamente muchísimos más que han tenido accidentes. Entonces ellos, para obviamente resguardar la seguridad de los niños, ellos prefieren, cuando es así, por lo menos entrar 2 horas tarde, que en vez de entrar a la escuela por ejemplo a las 7, entrarían a las 8, a las 9, eso depende de la escuela. Así que siempre cuando estén aquí van a estar pendientes de su aplicación que tienen de contacto con las escuelas, o simplemente los correos, inclusive en las páginas web. Esa sería tal vez las actividades que se ven más afectadas por el frío aquí en Raleigh. El otro ámbito que tal vez se ve afectado, pero es porque se rige por las escuelas, serían las oficinas estatales. De hecho, ahorita yo, que estamos grabándole toda esta información de los videos, estaba recibiendo mensajes de que hoy, que ayer hubo una nevada súper suave, estaban estaban retrasando la hora de abrir los centros de vacunación, los centros del test del COVID, que en vez de abrir de 8 a 3, iban a abrir esta vez de 12 a 4 de la tarde. Pero es para eso, para evitar que las personas salgan tan temprano y entonces puedan tener algún accidente, porque inmediatamente en lo que pegan los rayos del sol, lo poco que haya caído de nieve o el hielo que se haya congelado, pues obviamente se va a derretir y es un poco más seguro. Del resto, la verdad es que aquí las actividades muy pocas empresas cierran. Te dan la opción, como es nuestro caso, y te dicen, mira, si tú no te sientes seguro el día de la nevada o el día después de la nevada, pues tú tienes la opción de decidir si venir o no. Obviamente tú tienes que poner tu día de vacación, o simplemente si no estás fijo no cobras. Pero el detalle es que no cierran las actividades como tal, sino las que están más ligadas al ámbito estatal. Y si tu pregunta es que si tienes que hacer un mercadito, vas a hacer tus compras, ¿los supermercados cierran? La respuesta es no, no cierran. Tal vez alguno que otro retrase un poquito su apertura, pero lastimosamente para los trabajadores tienen que ir a trabajar. Pero aquí los supermercados y las ferreterías y todo lo que son tiendas departamentales y grandes nunca cierran, la verdad. O sea, no se paraliza, porque la verdad es que en Raleigh no caen nevadas grandes. Son apenas pequeños, nevaditas chiquitas, y como repetimos y lo vamos a decir varias veces aquí, cae 1, 2 y máximo 3 al año, y esos son así como que caen y desaparecen en el asfalto. O sea, rara vez. Si ustedes quieren ver nieve bastante en North Carolina, tienen que ir a las montañas, como lo vamos a ver en estos videos que les estamos dando por aquí. Para que ustedes quieran disfrutar esas nevadas hermosas y bellas, tienen que ir hasta las montañas de North Carolina y disfrutarlo, como lo hicimos nosotros en esos videos. Y para la gente más joven, nosotros también tenemos derecho, los papás de familia también tenemos derecho a salir a pasear. Si tu preocupación es que, mira, ¿cómo salimos de noche con esas nevadas, ese frío? ¿Cómo hacer la vida nocturna? ¿No funciona? Sí funciona, la respuesta es sí. Pueden salir, aquí los bares toditos están acondicionados, los lugares nocturnos están acondicionados, tienen fireplace, tienen inclusive mesitas con un fireplace en el centro, muy romántico, muy bello, la verdad. Se disfruta bastante aquí, la vida no se detiene por eso. O sea, vas a poder ir a bailar, a cenar,
a pasar un rato agradable con tus amigos, la verdad es que las actividades aquí no se detienen por frío porque aquí no cae nieve, repito, tal vez el frío sí aprieta un poquito, pero como le digo a mi esposa, es la oportunidad de estrenar esa ropa que no lo estrenarías en ningún otro lado, esa chaquetota Gucci, esa marca bella que tú querías ponerte, es tu oportunidad de estrenar esa bota elegante señora, si usted no se la ha puesto, esa chaquetota bonita que usted quería estrenarse, aquí lo va a poder hacer porque aquí sí hay excusas para hacerlo, y usted disfrutar esa hermosa velada romántica con su pareja o con sus amigos y disfrutar una noche agradable. Así que la vida nocturna no se detiene por la nieve en Rally. Y si lo que ustedes quieren ver es un ejemplo de la vida nocturna de Rally y quieren que nosotros nos sacrifiquemos y hagamos ese video para ustedes y demostrarles cómo es la vida nocturna en Rally en invierno, nosotros haremos ese sacrificio por ustedes, así que déjenlo aquí en los comentarios bastantes. Queremos ver un video de Rally y su vida nocturna, así que déjenlo en los comentarios si quieren ver eso y por supuesto no olviden suscribirse y seguir este canal en todas sus redes sociales. Una de las cosas que ustedes pueden tener aquí para liberar sus carros son esos cobertores. Ustedes saben, para si tu carro duerme afuera, no es buena idea tener un cobertor. Pero es por evitar los congelamientos en los días más fríos. Pero no por nieve, literalmente no sería por nieve. Porque mira, todos los carros que están viendo ahorita no tienen esos cobertores. Pero si quieres evitar que se te congele el vidrio y amanecer y perder unos minutos antes de salir a trabajar, bueno, los cobertores serían buena idea. Miren, ¿ves? Eso fue la nevada que cayó anoche. Eso fue todo lo que le cayeron los carros. Miren, un lago de esos que ponen en las urbanizaciones. Ni congelado está, así que ya saben amigos, en Rally la vida con la nieve no es tal cual, así que no les va a afectar para nada. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos esos tips y todas esas recomendaciones que les dimos por si quieren venir a vivir aquí en Rally. Por supuesto, ya sabiendo que el invierno como tal, o por lo menos las nevadas, no afecta tanto como en otros estados. Así que recuerda además suscribirte a nuestro canal, compartirlo con otros amigos para que vean la realidad del invierno aquí en Rally. Y si se quieren venir a vivir, pues tengan toda esta información. Nos vemos en un próximo video. No, I don't want